La noche había caído y las luces de la ciudad comenzaban a brillar con fuerza, reflejándose en los charcos de la acera mojada por una lluvia reciente. La gente caminaba apresurada, cada uno absorto en sus propios pensamientos y preocupaciones. Nadie esperaba que esa noche ordinaria se convertiría en un momento que todos recordarían para siempre. Entre la multitud, un hombre destacaba. Vestido con un traje oscuro y perfectamente planchado, caminaba con paso firme y mirada decidida. Su rostro mostraba una mezcla de nerviosismo y resolución. A su lado, el ruido constante de la ciudad parecía desvanecerse lentamente, como si el mundo alrededor de él se preparara para algo importante. Mientras avanzaba, sus ojos buscaban entre las personas hasta que la encontró. Ella estaba un poco más adelante, mirando distraídamente su teléfono, sin notar la presencia del hombre. Su corazón latía rápido, recordando los años que habían pasado juntos, las dificultades superadas y los momentos que los habían unido a pesar de todo. El hombre respiró profundo, se aclaró la garganta y, sin perder más tiempo, se abrió camino hacia ella. Cada paso que daba parecía resonar con una intención clara, algo que rompería la rutina de esa noche común. Entonces, justo cuando llegaron al cruce más transitado de la calle, donde las luces de los semáforos cambiaban de rojo a verde, el hombre hizo algo que nadie esperaba. Se arrodilló en plena calle, en medio de los autos y los peatones que, al verlo, se detuvieron en seco. Un silencio pesado cayó sobre la zona, como si el ruido de la ciudad hubiera sido apagado por un interruptor invisible. La gente miraba sorprendida, algunos con incredulidad, otros con curiosidad, preguntándose qué pasaba. Él abrió lentamente una pequeña caja negra, mostrando un anillo que brillaba bajo las luces de la ciudad. Ella levantó la mirada, atónita, sin poder creer lo que veía. El tiempo parecía haberse detenido mientras los segundos se estiraban como si fueran horas. Los vehículos frenaron, los murmullos cesaron y solo quedaba la imagen del hombre arrodillado y la mujer que, con el corazón en la garganta, empezaba a entender la magnitud de ese gesto. Nadie se movía, todos eran testigos de un momento tan inesperado como hermoso. El hombre tomó la mano de ella con delicadeza, sus dedos temblorosos pero firmes, y la miró a los ojos como buscando transmitir todo lo que las palabras no podían expresar. La mujer sintió como las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. Recordó las promesas hechas en el pasado, los sueños que compartieron y las dudas que alguna vez amenazaron con separarlos. Pero aquella noche, en medio del bullicio y la luz artificial, parecía que todo lo malo había quedado atrás. El hombre inspiró hondo, reunió todo el valor que le quedaba y con voz baja pero llena de emoción, pronunció la pregunta que había ensayado en su mente durante semanas. La pregunta que podía cambiar sus vidas para siempre. Mientras la multitud contenía la respiración, ella tardó unos segundos en responder. Cada instante de silencio parecía aumentar la tensión, hasta que finalmente, con un suspiro profundo, dijo sí. La reacción fue inmediata, los aplausos estallaron, las sonrisas aparecieron en los rostros de los desconocidos, y la ciudad volvió a cobrar vida con una energía diferente, más cálida y humana. El hombre se levantó lentamente, la abrazó con fuerza y juntos, bajo las luces de la ciudad, comenzaron a caminar entre la multitud que, por un momento, se había detenido solo para ser testigo del poder del amor. Ese instante, tan sencillo y a la vez tan extraordinario, quedó grabado en la memoria de todos los que estaban allí. Porque en medio de una ciudad que nunca para, un gesto lleno de valentía y sinceridad logró detener el tiempo, recordándonos que, a veces, los momentos más importantes ocurren cuando menos lo esperamos. La mujer, aún con el anillo brillando en su dedo, sintió como su mundo daba un vuelco inesperado. No solo por el gesto público, sino por la profundidad del momento. A su alrededor, la ciudad seguía su curso, pero para ellos dos,
el tiempo parecía haberse detenido. La multitud, que minutos antes observaba con asombro, comenzó a dispersarse lentamente, pero algunas personas permanecieron cerca, como si quisieran ser testigos de la historia que acababan de presenciar. Ella tomó la mano del hombre, apretándola con una mezcla de nervios y felicidad, mientras los sonidos habituales de la ciudad regresaban poco a poco. El murmullo de las conversaciones, el ruido distante de los coches y el lejano canto de algún artista callejero. Él, aún arrodillado, la miraba con una ternura que pocas veces había mostrado en público. Sabía que aquel momento era mucho más que una simple propuesta. Era una promesa de futuro, de compromiso y de superar juntos los desafíos que la vida les había presentado. Había tenido que luchar contra sus propios miedos, contra la presión de ser un hombre público y reconocido, y contra las dudas internas que lo asaltaban cada vez que pensaba en el compromiso. Pero en ese instante, nada importaba más que ella y la respuesta que había esperado tanto tiempo. Ella, con lágrimas que ya no pudo contener, comenzó a hablar con voz temblorosa. Le confesó que había tenido miedo, que dudaba si estaban listos para ese paso, pero que el amor que sentía era más fuerte que cualquier temor. Le habló de sus años juntos, de las dificultades económicas, de las separaciones temporales y de cómo siempre lograron volver a encontrarse, más fuertes y más unidos. La multitud escuchaba, sin interrumpir, absorbida por la honestidad y la emoción de sus palabras. Para muchos, era una historia común, pero para ellos era única, porque había sido escrita con paciencia, con dolor y con esperanza. El hombre la levantó del suelo, y la abrazó con fuerza, como si quisiera protegerla de todo lo malo del mundo. La gente a su alrededor empezó a aplaudir de nuevo, esta vez no por un espectáculo, sino por la valentía de dos personas que decidieron apostar por su amor frente a miles de desconocidos. Algunos se acercaron para felicitarlos, otros simplemente sonreían, tocados por la sinceridad que se respiraba en el aire. En medio del ruido y la prisa habitual de la ciudad, aquel pequeño rincón se había transformado en un refugio de emociones auténticas. Mientras caminaban tomados de la mano, el hombre comenzó a contar cómo había planeado todo en secreto. Había pasado semanas buscando el momento perfecto, y aunque podría haber elegido un lugar lujoso o privado, decidió que el mejor escenario era la misma calle donde se conocieron años atrás. Quería que ese lugar, que alguna vez fue testigo de sus primeros encuentros y sus primeras discusiones, fuera ahora el símbolo de un nuevo comienzo. La mujer escuchaba con atención, emocionada y sorprendida por la sinceridad que emanaba de sus palabras. La noche avanzaba y las luces de la ciudad empezaban a apagarse lentamente, pero ellos seguían caminando, sin prisa, disfrutando del momento que habían creado juntos. Hablaron de sus sueños, de los planes que ahora podían hacer realidad y de la importancia de no perder nunca la fe, ni en el amor ni en ellos mismos. La gente los miraba pasar, y algunos se sentían inspirados a creer en la fuerza de las segundas oportunidades y en la magia de los momentos inesperados. Antes de separarse, el hombre la miró fijamente y le dijo que esa noche no era solo un comienzo para ellos, sino un recordatorio para todos, que el amor verdadero puede aparecer en los lugares más inesperados, y que a veces, arrodillarse en medio de una calle llena de gente es el acto más valiente que alguien puede hacer. Ella asintió, con una sonrisa que iluminaba su rostro y una seguridad renovada en su corazón. Mientras cada uno regresaba a su rutina, la historia del millonario que se arrodilló en plena calle comenzó a circular entre los vecinos, en los cafés y en las redes sociales. Para muchos, era un ejemplo de que la vida aún tiene sorpresas que valen la pena esperar. Y aunque no todos conocían sus nombres, la pareja había dejado una huella imborrable en la memoria de la ciudad, recordando a todos que el amor puede surgir, incluso en los lugares más inesperados y en los momentos más simples. Los días siguientes a aquella noche en la que el millonario se arrodilló en plena calle fueron un torbellino de emociones y cambios inesperados para la pareja. La ciudad,
que antes solo parecía un escenario más, se transformó en un testigo silencioso de una historia que muchas personas seguían con interés. Los medios locales comenzaron a hablar del evento, mostrando imágenes del momento exacto y compartiendo detalles sobre quiénes eran los protagonistas. Pero para ellos, lejos del ruido y las cámaras, la realidad era mucho más compleja y humana. Ella se despertaba cada mañana con una mezcla de felicidad y ansiedad. El anillo en su dedo le recordaba no solo la promesa hecha, sino también el compromiso que ahora pesaba sobre sus hombros. Durante años había luchado contra sus propias inseguridades, y aunque estaba segura de su amor, sabía que las cosas no siempre serían fáciles. En su mente rondaban preguntas. ¿Serían capaces de mantener viva esa llama? ¿Podría el amor sobrevivir a la rutina y las dificultades diarias? Sin embargo, cada vez que miraba a su prometido, sentía una calma que pocas veces había experimentado. Él, por su parte, también enfrentaba sus propias dudas. Como millonario, estaba acostumbrado a controlar muchos aspectos de su vida, pero esta vez sentía que estaba entrando en un territorio desconocido. No se trataba de negocios o inversiones. Era algo mucho más delicado: construir una vida juntos. Había momentos en los que se preguntaba si su propuesta tan pública había sido la decisión correcta, pero cada vez que ella le sonreía, sabía que había tomado el camino adecuado. No quería perderla, y estaba dispuesto a hacer todo lo necesario para que su relación prosperara. Ambos comenzaron a pasar más tiempo juntos, alejándose del bullicio de la ciudad para redescubrirse. Caminaron por parques, visitaron cafés pequeños donde nadie los reconocía y compartieron conversaciones profundas que los acercaron aún más. En esos momentos sencillos, lejos de los focos y las cámaras, encontraron la verdadera esencia de su relación. Ella le contó sobre sus sueños de juventud, sus miedos ocultos y las heridas que todavía no sanaban. Él, a su vez, reveló sus inseguridades, la presión constante de ser una figura pública y cómo ese acto de arrodillarse en plena calle había sido también un acto de valentía para él. Pero no todo fue fácil. Algunos amigos y familiares mostraron escepticismo. No todos estaban convencidos de que una relación entre una mujer común y un millonario pudiera funcionar a largo plazo. Las diferencias en sus estilos de vida, sus círculos sociales y las expectativas externas creaban una tensión constante. En ocasiones, la pareja discutía, enfrentándose a esos prejuicios y a las dudas que surgían de ambos lados. Sin embargo, cada discusión terminaba con un abrazo y una reafirmación de su amor, recordándose mutuamente porque habían decidido dar ese paso juntos. La ciudad, que parecía indiferente, comenzó a transformarse en un escenario donde su historia inspiraba a otros. Personas que habían perdido la fe en el amor o que enfrentaban obstáculos similares encontraban en ellos un ejemplo de esperanza y perseverancia. Sus encuentros en la calle, aunque menos públicos, seguían siendo momentos llenos de significado. Paseaban tomados de la mano, compartiendo sonrisas cómplices que hablaban más que cualquier palabra. Un día, mientras caminaban por un barrio antiguo de la ciudad, se encontraron con un grupo de niños que jugaban en la plaza. Al verlos, la mujer recordó su infancia, las simples alegrías y las dificultades que había superado. Le habló al hombre sobre la importancia de no olvidar nunca de dónde venían y de mantener la humildad, sin importar el éxito o la fama. Él la escuchó atentamente, comprendiendo que el verdadero valor de su vida no estaba en el dinero ni en las propiedades, sino en esos momentos compartidos y en el amor que los mantenía unidos. La noche volvió a caer sobre la ciudad, pero esta vez con una luz diferente. En sus corazones, la pareja sabía que el camino por delante sería lleno de desafíos, pero también de momentos inolvidables. La historia del millonario y la mujer que aceptó arrodillarse junto a él en plena calle no era solo una anécdota. Era una prueba de que el amor verdadero existe y puede surgir en los lugares más inesperados,
transformando vidas y dejando huellas imborrables. El día en que decidieron dar el siguiente paso en su relación llegó sin avisar, como muchas cosas importantes en la vida. Después de semanas de conversaciones profundas, risas compartidas y también momentos difíciles, ella recibió una invitación inesperada. Él la llevó a un lugar secreto, un pequeño restaurante escondido en una calle tranquila, alejado del ruido y las miradas curiosas. Mientras caminaban entre árboles y faroles antiguos, ella sintió que ese momento era distinto, que algo en el aire le indicaba que estaba por comenzar una nueva etapa. Al entrar, el ambiente cálido y acogedor los recibió. Las luces tenues creaban una atmósfera íntima, perfecta para una conversación sincera y tranquila. La pareja se sentó en una mesa apartada, donde el ruido de otros comensales era apenas un susurro lejano. Él tomó su mano con suavidad y la miró a los ojos, buscando transmitir con ese gesto toda la confianza y el cariño que sentía. Ella, nerviosa pero segura, sintió que la distancia que alguna vez los había separado se hacía más corta con cada instante. Durante la cena, hablaron de planes concretos para su futuro juntos. No se trataba solo de fechas o eventos, sino de sueños compartidos y compromisos reales. Ella le confesó que, aunque el anillo y la propuesta habían sido hermosos, lo que más valoraba era la voluntad de construir una vida basada en la confianza y el respeto mutuo. Él, emocionado, prometió estar siempre presente, no solo en los momentos de felicidad, sino también en los días difíciles que seguramente llegarían. Fue una conversación que fortaleció su vínculo y les recordó que el amor verdadero no es solo un sentimiento pasajero, sino una decisión constante. Después de la cena, él la llevó a caminar por un parque cercano. La brisa fresca de la noche les acariciaba el rostro mientras caminaban en silencio, disfrutando de la compañía sin necesidad de palabras. De repente, él se detuvo y la abrazó con fuerza, como queriendo protegerla del mundo exterior. En ese instante, ella sintió que nada podría romper lo que habían empezado juntos. Las dudas y miedos que la habían acompañado durante años comenzaron a disiparse, reemplazados por una paz interior que nunca antes había experimentado. Sin embargo, la realidad no tardó en hacerse presente. A la vuelta de unos días, comenzaron a surgir las primeras dificultades serias. El hombre recibió noticias complicadas en su empresa, y las presiones del trabajo amenazaban con absorber todo su tiempo y energía. Ella, por su parte, lidiaba con comentarios y críticas de personas que no entendían su relación o que simplemente juzgaban sin conocer la verdad. A pesar de todo, decidieron enfrentar esos desafíos juntos, recordando que habían prometido apoyarse en las buenas y en las malas. Un día, mientras él trabajaba hasta tarde en su oficina, ella decidió escribir una carta. No una carta cualquiera, sino una donde expresaba sus sentimientos más profundos, sus esperanzas y también sus miedos. Le pidió que la leyera cuando se sintiera agotado o inseguro, para que recordara por qué estaban juntos y lo que habían logrado hasta ese momento. Cuando él encontró la carta, en medio de una jornada especialmente difícil, sintió que esas palabras eran un refugio, un recordatorio de que no estaba solo. Poco a poco, comenzaron a encontrar un equilibrio. Aprendieron a comunicarse mejor, a escucharse sin juzgar y a apoyarse en sus fortalezas mutuas. Cada pequeño logro se convirtió en una victoria, y cada dificultad superada reforzaba su compromiso. La relación, lejos de ser perfecta, se volvió más auténtica y sólida. Entendieron que amar también significa aceptar los momentos de incertidumbre y crecer juntos a pesar de ellos. La historia del millonario y la mujer que se arrodilló con él en plena calle se convirtió en un ejemplo de que el amor verdadero requiere esfuerzo y dedicación. No era solo un cuento romántico, sino una lección de vida que muchos comenzaron a admirar y a compartir. Porque, en medio de una ciudad que nunca duerme,
Ellos demostraron que el amor puede florecer y sobrevivir a cualquier tormenta, siempre y cuando ambos estén dispuestos a luchar por él. Pasaron los meses y la relación entre ellos se fortalecía, pero no sin enfrentar nuevas pruebas que ponían a prueba su compromiso. La vida cotidiana, con sus responsabilidades y desafíos, a veces parecía intentar separarlos, pero cada obstáculo solo hacía que su vínculo fuera más sólido. La mujer aprendió a adaptarse a un mundo muy diferente al que conocía, lleno de eventos sociales, presiones mediáticas y expectativas ajenas, mientras él descubría en ella un refugio de sinceridad y calma, lejos del brillo superficial que lo rodeaba. Un día, cuando todo parecía marchar bien, recibieron una noticia que cambiaría sus vidas. Ella estaba embarazada. Fue un momento de sorpresa, alegría y también miedo. Sabían que la llegada de un hijo transformaría todo, pero también representaba una oportunidad para construir un futuro juntos, con nuevos sueños y responsabilidades compartidas. La noticia se convirtió en un motivo de esperanza, pero también de reflexión profunda sobre lo que realmente importaba. Él comenzó a planear cómo proteger a su familia de la exposición pública, mientras ella buscaba tranquilidad para cuidar de su salud y bienestar. Juntos decidieron alejarse un poco del centro de la ciudad, buscando un lugar donde pudieran vivir con privacidad y paz. Encontraron una casa acogedora, rodeada de árboles y lejos del ruido constante, un espacio donde el amor y la serenidad pudieran crecer junto a ellos. Pero la felicidad no era sencilla. A medida que el embarazo avanzaba, también lo hacían las dificultades. La presión mediática aumentó, con rumores y especulaciones que intentaban desgastar su relación. Algunas personas criticaban la diferencia de edad, otras dudaban de la sinceridad del amor entre ellos. La mujer, en ocasiones, sentía que debía demostrar más que nadie su compromiso, enfrentándose a comentarios crueles y miradas de juicio. Él, aunque acostumbrado a la atención pública, nunca había sentido tanta necesidad de protegerla y cuidarla. Sin embargo, el amor que los unía era más fuerte que cualquier crítica. En las noches tranquilas, cuando el mundo parecía lejano, se prometían que nada ni nadie podría destruir lo que habían construido. Ella le contaba cómo sentía la vida crecer dentro de ella, y él le susurraba palabras de apoyo, imaginando juntos el futuro que los esperaba. La espera del bebé se convirtió en un símbolo de su fortaleza y esperanza. Una tarde, durante una caminata por el parque cercano a su casa, tuvieron una conversación que los marcó profundamente. Ella le confesó sus miedos, no solo por el bebé, sino por todo lo que podrían enfrentar como pareja. Le habló de las inseguridades que a veces la invadían, de la incertidumbre sobre si serían capaces de superar los prejuicios y la presión social. Él la abrazó con ternura y le dijo que, pase lo que pase, estarían juntos, enfrentando cualquier tormenta como un equipo indestructible. La llegada del bebé fue un milagro esperado y celebrado. Aunque el nacimiento fue complicado, el niño llegó sano y fuerte, llenando sus vidas de una alegría que superaba cualquier dificultad. La mujer, ahora madre, encontró en su hijo una nueva razón para luchar y para seguir amando con todo su corazón. Él, como padre, descubrió un amor diferente, profundo y protector, que lo transformó para siempre. La familia se convirtió en su refugio, el lugar donde podían ser ellos mismos, lejos de las cámaras y las opiniones ajenas. La ciudad, que había sido testigo de su historia, seguía adelante, pero ellos sabían que habían encontrado algo más grande que cualquier fama o fortuna. El amor verdadero, ese que se construye día a día, con esfuerzo, paciencia y dedicación. A pesar de los desafíos, seguían caminando juntos, recordando aquel momento en que él se arrodilló en plena calle, y ella dijo sí. Ese instante no solo había cambiado sus vidas, sino que había inspirado a muchos a creer en el poder del amor real, el que no se basa en apariencias, sino en la voluntad sincera de estar unidos, pase lo que pase.
La vida en pareja, junto con la llegada del bebé, trajo consigo una mezcla de alegría y nuevos retos que ninguno de los dos había anticipado por completo. Aunque su amor era fuerte, la realidad cotidiana comenzó a mostrarles que la felicidad no es un camino recto, sino un sendero lleno de altibajos, de días radiantes y otros llenos de dudas y cansancio. La mujer, ahora madre primeriza, enfrentaba noches sin dormir, preocupaciones constantes por la salud de su hijo y el equilibrio entre sus deseos personales y sus responsabilidades familiares. Él, por su parte, intentaba equilibrar su papel como padre y esposo con las demandas incesantes de su empresa y la atención pública que lo seguía a donde fuera. Pese a todo, se mantenían unidos. Cada pequeño gesto, cada mirada cómplice, les recordaba que estaban juntos en ese viaje y que podían superar cualquier dificultad. Pero la presión externa, especialmente la de la prensa y los comentarios en redes sociales, seguía siendo un enemigo constante. Algunos medios insinuaban que su historia era solo una estrategia para mejorar su imagen pública. Otros cuestionaban si la mujer realmente estaba preparada para esa vida llena de lujos y complicaciones. Estas críticas, aunque dolorosas, nunca lograron romper la barrera de amor y respeto que habían construido. Una tarde, después de un día especialmente agotador, ella se sentó junto a la ventana de su nueva casa, mirando la ciudad que los había visto comenzar su historia. Sintió una mezcla de nostalgia y esperanza. Recordó cómo, hace apenas meses, el hombre se había arrodillado en plena calle para pedirle que fuera su compañera de vida. En ese instante, el mundo había parado para ellos. Ahora, aunque el mundo seguía girando con su ruido y sus problemas, ella sabía que ese momento había sido el verdadero comienzo, el que daba sentido a todo lo que vivían. Él la encontró allí, pensativa y silenciosa, y se acercó despacio para sentarse a su lado. Sin necesidad de palabras, la tomó de la mano y juntos contemplaron el horizonte. En ese instante, no importaban los rumores ni las dificultades, solo el amor que compartían y la familia que habían formado. Fue un momento de paz, un respiro en medio del caos que la vida a veces imponía. Con el tiempo, comenzaron a entender que no podían controlar todo lo que sucedía a su alrededor, pero sí podían decidir cómo reaccionar. Aprendieron a apoyarse en su círculo cercano de amigos y familiares que realmente importaban, alejándose de las opiniones vacías y los juicios superficiales. Ese aprendizaje los fortaleció aún más, y les permitió enfocarse en lo que realmente era importante: su amor, su hijo y el futuro que querían construir juntos. Las noches se hicieron más llevaderas gracias a pequeñas rutinas que crearon para mantener viva la conexión entre ellos. A veces, solo bastaba con un café compartido después de que el bebé dormía o una conversación sincera antes de acostarse para recordar por qué habían elegido ese camino juntos. Descubrieron que el amor no solo se demuestra con grandes gestos, sino también en los detalles cotidianos, en la paciencia, en la comprensión y en la voluntad de seguir adelante, pase lo que pase. Un día, mientras paseaban por el parque con su hijo, se detuvieron a observar a otras familias, algunas llenas de risas, otras con semblantes cansados pero felices. Fue entonces cuando comprendieron que, aunque su historia había comenzado de manera inusual y pública, ahora formaban parte de una realidad común, de una experiencia humana compartida por millones. Amar, cuidar y enfrentar juntos las adversidades. Su historia comenzó a inspirar a quienes los rodeaban de una manera más profunda, porque ya no era solo la imagen del millonario arrodillado en la calle, sino la historia real de dos personas que, con amor y perseverancia, lograron construir una vida auténtica y llena de sentido. Su ejemplo mostraba que el amor verdadero no es solo un momento espectacular, sino un compromiso diario que requiere esfuerzo y dedicación. En medio de la ciudad que nunca duerme, ellos encontraron su propio ritmo, su refugio y su fuerza. Porque el amor, cuando es genuino, no solo cambia vidas,
sino que también tiene el poder de transformar el mundo que los rodea, empezando por sus propios corazones. Con el tiempo, la pareja empezó a descubrir que el amor verdadero no solo se construye en los momentos felices, sino en cómo enfrentan juntos las pruebas más duras. La llegada del bebé había fortalecido su vínculo, pero también había traído consigo nuevos desafíos que ninguno había previsto. La mujer, acostumbrada a una vida más sencilla, aprendía poco a poco a navegar en un mundo lleno de responsabilidades y expectativas que parecían no tener fin. Él, acostumbrado al control y la disciplina en los negocios, debía aprender a ser paciente y a ceder ante las necesidades de su familia. Las diferencias que antes parecían pequeñas, ahora se hacían más evidentes. Ella valoraba los momentos de calma, la sencillez y la privacidad, mientras que él estaba acostumbrado a la vida rápida, los eventos sociales y la presión constante. A veces, esos contrastes generaban discusiones que, aunque breves, dejaban heridas que tardaban en sanar. Pero siempre regresaban el uno al otro con la voluntad de entender y de mejorar, conscientes de que su amor merecía cada esfuerzo. Un día, en medio de una reunión familiar, surgió una conversación que reveló cuán profunda era la influencia de sus vidas externas en su relación. Algunos familiares, preocupados por la fama y las críticas, sugirieron que deberían protegerse más, evitar mostrar su vida en público y mantener ciertas distancias. Ella escuchaba en silencio, sintiendo cómo esas palabras resonaban con sus propios temores. Él, sin embargo, sabía que su vida ya estaba expuesta y que no podían simplemente esconderse del mundo. En ese instante, decidieron que la clave no era huir, sino aprender a manejar su realidad juntos. Ambos comenzaron a trabajar en estrategias para cuidar su privacidad sin renunciar a la transparencia y la honestidad que los caracterizaba. Aprendieron a poner límites firmes con la prensa y a seleccionar con cuidado los momentos que compartirían con el público. Esta nueva etapa implicaba también fortalecer su comunicación, ser más abiertos sobre sus sentimientos y apoyarse mutuamente en cada decisión. Sabían que era un camino difícil, pero el amor y la confianza que se tenían les daba la fuerza para seguir adelante. La mujer también descubrió una nueva faceta de sí misma, la de madre y compañera fuerte, capaz de enfrentar críticas y prejuicios con dignidad y serenidad. Mientras tanto, él se convirtió en un padre presente, más humano y vulnerable, dispuesto a mostrar no solo su éxito, sino también sus miedos y esperanzas. Juntos comenzaron a construir un espacio familiar donde la autenticidad era lo más importante. Un momento que quedó grabado en su memoria fue cuando, en una tarde lluviosa, el bebé tuvo su primera fiebre alta. La mujer, preocupada y agotada, sintió que todo el mundo se derrumbaba a su alrededor. Él, dejando de lado su trabajo, la acompañó con paciencia y ternura, cuidando no solo al niño, sino también a ella. Esa noche les recordó que la vida no era solo éxitos o momentos públicos, sino esos instantes pequeños y cotidianos donde se prueba el verdadero amor. La pareja también comenzó a buscar maneras de ayudar a quienes enfrentaban dificultades similares. Crearon proyectos para apoyar a madres jóvenes, para promover el amor y la unión familiar, compartiendo su experiencia como ejemplo de superación. Quisieron que su historia fuera más que un romance de portada. Querían que fuera una inspiración para quienes necesitaban creer que, con esfuerzo y compromiso, el amor puede vencer cualquier obstáculo. Mientras tanto, la ciudad seguía girando a su alrededor, con sus luces y ruidos constantes. Pero para ellos, el mundo había cambiado. Ahora veían la vida con otros ojos, más sabios y agradecidos. Cada día juntos era un regalo que no daban por sentado. La mujer, el hombre y su hijo formaban un triángulo perfecto, imperfecto, pero lleno de amor y esperanza. Así, la historia del millonario que se arrodilló en plena calle y la mujer que aceptó ese momento cambió para siempre. Ya no era solo una escena de película,
sino un testimonio real de que el amor auténtico se construye con voluntad, respeto y compromiso, sin importar las circunstancias ni los juicios externos. Porque, al final, lo que realmente importa es la fuerza del corazón que decide amar y permanecer juntos, pase lo que pase. Después de tanto tiempo de luchar contra la adversidad, aprendieron que el verdadero éxito no se mide por el dinero ni la fama, sino por la felicidad y la paz que se construyen en el hogar. La mujer y el millonario entendieron que el camino del amor es difícil, pero que las dificultades solo fortalecen el vínculo cuando se enfrentan juntos. Ya no eran solo dos personas de mundos distintos, sino una familia unida que había superado prejuicios, inseguridades y el ruido constante de una sociedad que juzga sin conocer. La llegada de su hijo había cambiado sus prioridades. Las reuniones sociales y las presiones empresariales quedaron en segundo plano cuando se trataba de cuidar de ese pequeño ser que los necesitaba. Él, que siempre había estado acostumbrado a controlar todo, aprendió a soltar el control para dedicarse a ser un buen padre y compañero. Ella, por su parte, descubrió una fuerza interior que nunca había imaginado, capaz de enfrentar los retos de la maternidad y las críticas externas con dignidad y valentía. Un día, mientras caminaban los tres por un parque cercano a su casa, la mujer recordó aquel momento en que él se arrodilló en plena calle para pedirle que fuera su esposa. En ese instante, el mundo se había detenido para ellos, y ahora, años después, seguían firmes, a pesar de todo lo que habían vivido. La ciudad a su alrededor seguía con su ritmo acelerado, pero ellos habían encontrado su propio tiempo, uno en el que la tranquilidad y el amor prevalecían sobre el ruido. La pareja decidió hacer algo más con su historia, querían compartir lo que habían aprendido para ayudar a otros que atravesaban situaciones similares. Crearon una fundación dedicada a apoyar a familias jóvenes, a promover el amor genuino y la importancia del compromiso más allá de las apariencias. Para ellos, la verdadera riqueza no estaba en su fortuna, sino en poder transformar vidas y ofrecer esperanza. Con cada paso que daban, sentían que su historia ya no les pertenecía solo a ellos, sino a todas las personas que necesitaban creer que el amor puede vencer obstáculos y cambiar destinos. Sus palabras, sus acciones, se convirtieron en un faro para quienes enfrentan prejuicios, inseguridades o dificultades en sus relaciones. Mostraban que el verdadero amor no es perfecto, pero sí valiente y perseverante. En una ocasión, en un evento de la fundación, ella subió al escenario y con voz firme habló sobre la importancia de aceptar las diferencias, de no dejarse vencer por las críticas y de luchar por lo que uno realmente siente en el corazón. Él la acompañó, orgulloso, mirando a su familia y a las personas que los escuchaban con atención. Ese día, comprendieron que habían logrado algo mucho más grande que una propuesta romántica en una calle concurrida. Habían construido un legado de amor y esperanza. La vida siguió adelante con sus momentos de felicidad y también con sus desafíos, pero ahora tenían la certeza de que podían enfrentar cualquier cosa juntos. Cada noche, antes de dormir, se tomaban de las manos y recordaban el camino recorrido, agradecidos por cada prueba superada y por el amor que los mantenía unidos. Sabían que no era una historia perfecta, pero sí una historia real, y eso la hacía aún más valiosa. Así, el millonario que un día se arrodilló en plena calle y la mujer que aceptó ese gesto se convirtieron en un símbolo de que el amor verdadero existe, no porque sea fácil, sino porque es fuerte. Porque cuando dos personas deciden amarse de verdad, no hay nada que pueda separarlos, ni la fama, ni el dinero, ni el juicio de los demás. Solo la voluntad sincera de estar juntos, cuidarse y crecer día a día. Y esa es la historia que hoy inspira a muchos a creer, a luchar y a no rendirse jamás, porque el amor auténtico siempre encuentra su camino, incluso en medio de las calles más transitadas y las vidas más complejas.